Del 7 al 9 de noviembre, más de 20 centros de formación profesional procedentes de cerca de una decena de países europeos se dan cita en Valencia para participar en un encuentro internacional cuyo principal objetivo es potenciar la FP. Se trata del Congreso Anual de la Asociación Europea de Centros de Formación Profesional, EMEU. Estrechar líneas de colaboración y establecer sinergias que permitan el desarrollo de proyectos internacionales de forma coordinada son los principales objetivos de este Congreso del EMEU. CHAVEC forma parte de 2 redes internacionales de centros de formación profesional, todos ellos centrados en el mantenimiento industrial. Trabajamos en la red EMEU, Engineering Mobility for Europe, y en la red InMain, que es otra asociación similar a la anterior. La próxima semana vamos a acoger nada más y nada menos que la asamblea anual de la red EMEU, que vienen más de 66 profesores y directivos de más de 15 centros de formación, en los que vamos a trabajar sobre temas de innovación, digitalización, innovación educativa. La empleabilidad asociada a la formación será uno de los ejes de este encuentro, que se desarrollará en la sede de CHAVEC, además del aula taller inaugurada recientemente en la empresa Stadler, donde el centro de formación profesional ostenta la dirección académica. Desde los orígenes, CHAVEC se ha concebido como un centro de formación profesional para toda la vida. Consecuentemente, en el centro se imparten enseñanzas regladas, formación para el empleo y formación continua para trabajadores de empresas en activo. El objetivo prioritario de CHAVEC es el de ayudar a sus estudiantes a conseguir un buen empleo que les permita la satisfacción personal y lograr la estabilidad necesaria para el desarrollo familiar. El director general de Empleo y Formación de Labora, Elías Amor, ha confirmado su asistencia a la clausura de este encuentro internacional el próximo 9 de noviembre en el aula taller de Stadler. Durante la jornada, CHAVEC presentará los proyectos que lleva a cabo con Stadler en colaboración con Labora y la Consellería de Educación en esta materia en el sector ferroviario.